nuestro entendimiento, Señor, que toques lo más profundo de nuestro corazón, nos hagas sensibles, Señor, a tu palabra para que podamos entender, podamos ver, comprender, Señor, lo importante que son las instrucciones que tú nos has dejado a través de tu palabra, Señor, para que nosotros podamos tener una vida agradable a ti. Que lo que estamos escuchando y aprendiendo se quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra alma, Señor. Que meditemos, Señor, no solamente escuchemos y que al salir de acá esto termine como algo que escuchamos, como si fuera una melodía agradable a nuestro oído, sino que se quede penetrado, Señor, tan profundo que podamos meditar en nuestros caminos, Señor, y así podamos corregir, Señor, la manera en que estamos viviendo nuestra vida cristiana. Nos encomendamos a ti y al poder capacitador que el Espíritu Santo nos ha dado en el momento que nosotros creímos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Salúdense unos a otros, hermanos. Nuestros hijos pasen a sus clases. Y los demás hermanos, abran su Biblia en Efesios capítulo 5, vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Efesios capítulo 5, verso 1 en adelante. Cuando estén ahí me indican con un fuerte amén. ¿Listos? Efesios 1, dice la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, hermanos. Es bien interesante, hermanos, cómo el apóstol Pablo va tejiendo idea tras idea mientras va desarrollando la carta a los Efesios. Recordemos, hermanos, de que esta carta, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, la escribió dirigiéndose específicamente a cristianos y no a no cristianos. Podríamos decir que esta carta no es una carta evangelística, sino que es una carta que comienza teológicamente dándonos instrucciones de verdades de lo que Dios ha hecho a favor de nosotros en Cristo Jesús. Y a partir del capítulo 4 específicamente, que es lo que hemos estado viendo, y el 5, Pablo nos ha estado dando muchas instrucciones de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. El texto que vamos a considerar a partir del verso 3, donde habla, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Es interesante, hermanos, de que Pablo lo da esta instrucción en el contexto de que en la ciudad de Éfeso, de donde pertenecían los hermanos efesios, ahí estaba el templo dedicado a Artemisa, que era la diosa de la fertilidad, por lo que en las celebraciones o cultos que le hacían a esta diosa pagana, se celebraban orgías. Así que es muy posible y muy seguro de que personas que ahora se habían convertido al cristianismo, en la vida pasada ellos practicaban este tipo de perversiones sexuales. Así que lo que vamos a ver ahora, hermanos, es cómo, o más bien, viviendo en pureza sexual, que son las instrucciones que el apóstol Pablo nos da a partir del versículo 3. Cuando una persona se convierte a Cristo, comienzan a surgir preguntas de, por ejemplo, entre ellas, ahora que soy cristiano, ¿qué es lo que tengo que hacer? De hecho, nos recuerda al apóstol Pablo cuando fue derribado al piso
y tiene un encuentro directo con el Señor Jesús, la primera pregunta que él hizo es: Señor, ¿qué quieres que haga? A veces algunas personas se limitan a aconsejar a los nuevos creyentes a que se compren una Biblia, que vayan a la iglesia regularmente, o por lo menos que no falten los domingos, que deben orar, que deben dar en las ofrendas dinero y algunas otras cosas que son muy importantes y muy necesarias. Y de hecho hay muchos cristianos, y es lamentable decirlo, que se limitan únicamente a estos ejercicios espirituales. Hay cristianos que viven su vida cristiana nada más en automático, nada más viviendo, congregándose cuando pueden, a veces se acuerdan, leen la Biblia y a veces ofrendan, y estas cosas no es que estén mal, de hecho son necesarias, pero la vida cristiana no se limita únicamente a estas pocas cosas. La vida cristiana, hermanos, tiene que ver con ser como Cristo. La vida cristiana, hermanos, se trata de que un cristiano, una persona que es un creyente verdadero, ahora ya dejó de ser una vieja criatura, una persona pecaminosa, aunque seguimos pecando, pero ahora tenemos una nueva naturaleza, ahora somos hijos de Dios. Ahora hemos nacido de nuevo. De hecho, el término nacer de nuevo proviene de esto, de que ahora hay algo nuevo en nosotros. No solamente es una nueva creencia, sino que ahora es un nuevo y debe ser un nuevo estilo de vida. Y esto se va a reflejar, un nuevo nacimiento en una persona se va a reflejar exactamente en el estilo de vida que lleva de hoy en adelante. Ahora el creyente puede gozar, y esto es algo muy, muy significativo, ahora el creyente puede gozar de nuevas emociones, nuevos afectos y nuevos deseos. De manera que los deseos que antes habían en la persona, que ahora se convirtió en creyente, van a ser diferentes. Ya esa persona ya no va a tener ese deleite que había en el pecado. Ahora ese pecado que antes amaba, ahora comienza a aborrecerlo. El cristianismo no se trata, hermanos, tampoco de una lista de reglas a seguir. Muchas veces, y ese es un error muy grande dentro del cristianismo, que se piensa y se cree que ser cristiano es: pásame la lista de reglas que debo seguir, cómo debo vestir, cómo debo de hablar y cómo debo comportarme. Ciertamente hay un reglamento que es la palabra de Dios, donde están los mandamientos de Dios, pero recordemos, hermanos, cuál fue el error de los judíos y que está escrito también en la Biblia, que ellos seguían una ley, pero no la seguían como por fe, sino como por obras de la ley, como dice la Escritura. De manera que ellos seguían nada más unas reglas, un listado de reglas que era imposible que ellos pudieran seguir, pero no tenían fe. Así que fracasaron. No fue la palabra de Dios, no fue el plan de Dios el que fracasó, sino que ellos fracasaron porque ellos iban nada más siguiendo un listado de reglas. De manera, hermanos, de que el cristianismo no es un listado de reglas, pero sí que hay mandamientos de Dios que es nuestra responsabilidad a obedecer. Pero ¿por qué debemos obedecerlos? Para poder llegar a ser salvos. Ya hemos aclarado esto muchísimas veces, hermanos, que obedecemos a Dios porque ahora hay una nueva naturaleza en nosotros. Y ahora deseamos obedecer a Dios. Queremos ser como Cristo. Ahora el interés que hay en nosotros no es nada más el vernos hermosos delante de los demás. Ahora queremos verdaderamente agradar a aquel que verdaderamente nos ha amado. ¿Sí es así, hermanos? Aunque el cristianismo no se trata de una lista de reglas, sí hay mandamientos que debemos obedecer, pero como una responsabilidad por causa de lo que ya somos. Sí que hay responsabilidades que nosotros debemos obedecer para demostrar como testimonio, como fruto de lo que Dios ha hecho en nosotros.
En nuestro texto de hoy, hermanos, el apóstol Pablo nos exhorta a vivir nuestras vidas en una manera pura, en una manera en que haya pureza sexual. En el verso 3, que dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Es bien interesante ver cómo el apóstol Pablo a lo largo de esta carta hace un énfasis muy importante en la palabra andar. Andar. Pablo en el 4.1, el capítulo 4.1, ruega y dice, os ruego hermanos que anden como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Y dice, con toda humildad y mansedumbre, que estemos solícitos a conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el 4.9 al 16, Pablo explica que Cristo dejó a hombres capacitados, ha llamado a hombres y los ha dado como regalos a la iglesia, capacitados para equipar a los creyentes para la obra del ministerio. Luego en el 4.9 explica, esto es en el 4.9, en el 4.17 exhorta a que ya no andemos como los otros gentiles, que ya no vivamos como aquellas personas que no conocen a Dios, que se la pasan pecando sin ningún temor a Dios. Exhorta a que los creyentes ya no, haciendo referencia a que antes nosotros también éramos como ellos. Pero una vez que venimos a ser creyentes, esos deseos, esa forma de comportarnos debe de hacerse hacia un lado. En el 4.22 sigue exhortando que debemos despojarnos del viejo hombre, hablando de aquellas actividades pecaminosas que moraban en nosotros y que todavía de vez en cuando seguimos practicando, porque nuestra manera de vivir, nuestro cuerpo, nuestros miembros están viciados al pecado, a aquellas costumbres, aquellos deseos pecaminosos, a los cuales dice que debemos deshacernos como una vestidura vieja y vestirnos de un nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad. En el 5.1 ahora nos exhorta a imitar a Dios, a vivir como Dios, a seguir el ejemplo de Cristo y también a andar, y nuevamente la frase, andar en amor. En el 5.15 exhorta una vez más a mirar con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios. De manera que insistentemente el apóstol Pablo está una y otra vez exhortándonos a que vigilemos cómo nosotros vivimos. Cuando habla de andar, habla de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de comportarnos. Estas constantes exhortaciones nos hacen ver claramente que es importante nuestras obras. Verdaderamente nosotros somos salvos por fe, por gracia, sin obras, pero es importante que vigilemos qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Es muy, muy importante cómo estamos viviendo. Es muy importante que vigilemos entonces cómo estamos viviendo, cómo nos estamos comportando, no solamente el día domingo o en la hora del culto, sino todos los días, los 7 días de la semana, especialmente cuando estamos a solas. Que pongamos atención entonces a lo que dice la palabra de Dios, a las exhortaciones que Dios nos da a través de su palabra para que las podamos practicar. La palabra de Dios nos muestra pues entonces que el ser humano está constantemente transgrediendo la ley de Dios, desobedeciendo a Dios. Es parte de la naturaleza humana que el ser humano sea desobediente a Dios.
De hecho, en el libro de Génesis capítulo 6 dice que Dios se lamentó porque veía que los designios del hombre eran de continuo solo el mal. Está en la naturaleza del ser humano y a esto se le conoce como la depravación total. ¿Y a qué se refiere la depravación total? ¿Que somos los más perversos que puedan existir sobre la faz de la tierra? No precisamente. En teología se le conoce a la depravación total y muchos cristianos están en contra de esta frase porque hay personas que equivocadamente piensan que el ser humano por naturaleza es bueno y que de repente a veces comete errores que lo llevan a hacer cosas malas. Pero la Biblia, por ejemplo Romanos 3, 10 en adelante, dice que no hay justo ni aún uno. No hay ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. De manera, hermanos, que cuando hablamos de una depravación total, estamos hablando de que no que podamos hacer todo el mal que se pueda hacer y existir en toda la tierra, sino que lo que quiere decir que el hombre está corrompido, depravado, en el sentido que todas sus facultades, las facultades nuestras, han sido afectadas por el pecado. De manera que se cumple lo que dice, que no hay justo ni aún uno. De hecho, nosotros por nuestros propios medios no nos podemos salvar a nosotros mismos. Nosotros por nuestros propios medios no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Sí que podemos hacer algunas mejoras, algunos ajustes, pero cuando venimos a ver, volvemos a cometer el mismo pecado que antes solíamos cometer. Necesitamos una fuerza exterior que nos ayude a poder salir de ello, y esto es el Espíritu Santo. De manera, hermanos, que todo ha sido afectado por el pecado, todo nuestro intelecto, nuestras emociones, los deseos, nuestra voluntad han sido distorsionadas por el pecado. Por esta razón, Isaías 64:6 dice que aún nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia, porque no podemos agradar a Dios por nosotros mismos. Es a través de Cristo que podemos agradar a Dios. Hasta las cosas más básicas, hermanos, como el comer y beber, son distorsionadas por el pecado. Somos muy dados a convertir las cosas buenas en pecaminosas. Por causa del pecado somos capaces de distorsionar cualquier deleite o placer que nos fue dado por Dios en pecaminoso. Deleites y anhelos que Dios nos dio como regalos, entre ellos la sexualidad, y se han distorsionado de manera que ahora cometemos pecados aún con los pensamientos. No tiene nada de malo en deleitarnos en una buena cena. El problema está, hermanos, que a veces comemos de más y se vuelve en glotonería. No tiene nada de malo disfrutar y deleitarnos en una buena siesta, merecida siesta. El problema es cuando ese descanso tan necesario lo convertimos en pereza. Y fíjate, estamos hablando de cosas tan sencillas y tan básicas. Y el pecado, nosotros, nuestra naturaleza humana, esas cosas tan básicas y necesarias, venimos a convertirlas en algo tan pecaminoso. Todos los deleites, impulsos y anhelos y deseos han sido distorsionados por causa del pecado. La palabra de Dios nos manda a andar en amor. Y muchos hoy en día de lo que único que hablan es del amor, pero de un amor que no es el que habla la Biblia, sino de un amor que tolera cualquier pecado. Así que nada es pecaminoso porque como esa gente es tan amorosa, así que no pueden decirle a nadie que lo que está haciendo es pecaminoso. Pero eso no es amor, es una distorsión del amor. El pecado convierte el amor en lujuria,
El pecado, junto con las costumbres de la sociedad y el mundo, llaman al amor romanticismo, enamoramiento. De hecho, hay personas que cuando cantan dizque canciones cristianas dicen que están enamorados de Dios, pero esa palabra enamoramiento, hermanos, ni siquiera tiene que ver con el amor, es algo sentimentalismo, es algo sensual, emocional, y no tiene nada que ver con el verdadero amor. El amor es algo completamente diferente de lo que Dios dice en su palabra que es el amor. El amor que el mundo, del que habla el mundo, del que habla la televisión, tiene que ver con lujuria, con sexo, con sensualidad, tiene que ver con muchas cosas que no tienen nada que ver con el amor puro que Dios nos manda a que andemos. Ese amor es egoísta, es vanidoso y no tiene nada que ver con Dios. De hecho, también Dios nos manda que andemos en amor, pero que también andemos en santidad. Y esto se vuelve muy contradictorio para algunos que hablan de que no más hay que hablar del amor, no hay que hablar del pecado, no hay que hablar del infierno, porque Dios es amor. De hecho, hay personas que dicen que no existe el infierno porque Dios es amor. Y cómo un Dios tan amoroso podría castigar a alguien mandándolo al infierno. No hay nada tan diferente a lo que dice la Escritura. De manera que la santidad en la cual que Dios nos manda que vivamos, los seres humanos la convertimos en una religiosidad hipócrita, en legalismo. Así que toda acción tenemos la capacidad de distorsionarla por causa del pecado. El amor que habla del mundo es tan distorsionado que es únicamente en las buenas etapas, es nada más sentimentalismo, romanticismo y sensualidad. Es un amor muy egoísta que busca únicamente el beneficio propio. ¿Cuántos matrimonios, y ustedes podrían decirme si no lo han visto? De hecho, se hace alarde de esto aún en la televisión, en las películas, los programas. ¿Cuántos matrimonios se terminan hoy en día porque uno de los dos de repente dice, ¿sabes qué? Vamos a terminar porque ya no te amo. Pero verdaderamente lo que está diciendo esa persona, ya no te amo, es, ya no me satisface cómo te ves, ya no me satisface cómo me haces sentir. En pocas palabras, tú ya no tienes nada que ofrecerme, por eso ya no te amo. No lo dicen de esa manera, sino que buscan otras maneras más sutiles de decirlo. Ya no te necesito. Eso es lo que están diciendo. Y luego dicen, yo merezco ser feliz. Y así terminan los matrimonios hoy en día, porque no está basado en un amor puro, está basado en un amor pecaminoso, superficial, vanidoso, romántico, que busca nada más lo suyo propio. Y 1 Corintios 13 dice que el amor no busca lo suyo propio, pero el amor que el mundo habla y enseña es así de egoísta. Por eso Pablo, hermanos, advierte en el verso 3 que ninguna pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre nosotros. Es importante notar que el uso de la palabra fornicación y toda inmundicia, que quiere decir a toda cosa impura y sucia. Habla de todo pecado que tenga que ver con el ámbito sexual. Y fíjate que, ¿por qué estaba hablando del amor, hermano? Porque ahora el amor nada más está relacionado con la lujuria, aún entre los creyentes. Si una persona ya no le satisface su esposa o su esposo, ya es razón o motivo para divorciarse, porque no hay amor.
Pero acá lo que está hablando el apóstol Pablo es que no exista este tipo de pecado entre los creyentes. La fornicación habla de la inmoralidad sexual, relaciones ilícitas. Como volvemos al punto anterior, es que el pecado, el mundo, ha distorsionado algo que Dios regaló a la humanidad, como es la sexualidad, y lo ha convertido en algo pecaminoso. La sexualidad está permitida y es santa para Dios, pero únicamente en el contexto del matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado. Y no hay ninguna excusa de que porque estamos jóvenes o que aquellos eran otros tiempos. No hay ninguna excusa para ello. Para Dios la pureza sexual es muy importante. Si no, no lo mencionara acá. Para algunas personas quisieran que estas partes de la Biblia fueran quitadas, pero eso no se puede hacer. Dios, que es eterno y que es sabio, lo ha dejado en su palabra plasmado para que aún en este tiempo nosotros obedezcamos estos mandamientos. No tenemos que tener nada que ver con los pecados sexuales. Cuando usa la palabra fornicación, incluye todo tipo de pecado. Pecados de la mente, pecados de hecho, pecados aún de cosas que se escuchan. Tienen que ver con toda relación sexual ilícita. Pero el pecado ha pervertido entonces en nosotros todo regalo y toda bondad y toda dádiva que Dios nos ha dado. El adulterio, la lascivia, la lujuria, las relaciones que Dios prohíbe, hermanos, el incesto, el bestialismo, el homosexualismo, están incluidos en todo esto. No solo de hecho, sino también cuando se ve o se escucha acerca de esto. También incluye pensamientos, pasiones. Hay fantasías que se hacen las personas que crean imágenes o sueños en su mente. Hay personas que fantasean en su mente con acciones pecaminosas. Y lo peor, que piensan que no tiene nada de malo porque no lo están haciendo, pero lo están haciendo en su mente, y eso también es pecado. En Deuteronomio capítulo 5, verso 21 dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto está en los mandamientos de Dios. Pero alguien podría decir muy astuto: eso es en la ley y no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero el Señor Jesús dijo en Mateo 5:28: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No es necesario hacer el acto, no es necesario incluir nuestros miembros en el acto para pecar. Solamente con nuestro pensamiento, con nuestra mente, podemos pecar de esta manera. La Escritura es clara en esto. No sé por qué hay personas que conocen la Escritura o dicen que la conocen, pero la manosean de tal manera que hacen pensar que esto ya no es importante. Dios toma en serio la pureza sexual. La Escritura es clara, Dios condena estos actos como pecado y nosotros debemos llamarle pecado a lo que Dios le llama pecado. Y la avaricia, que es la siguiente palabra que Pablo usa, está muy de la mano con estas dos cosas: la fornicación y toda inmundicia. La inmundicia tiene que ver, está relacionado con un cuerpo en putrefacción y tiene que ver con toda impureza sexual. La avaricia, cuando hablamos de avaricia, muchas veces tenemos la idea de que tiene que ver con dinero o con cosas materiales, acumular bienes. A esas personas que están todo el tiempo deseando más y más y más, que no tienen control sobre eso.
Pero en la Biblia el pecado de la avaricia también tiene que ver exactamente con el egoísmo, con la autosatisfacción personal. Esa es la raíz del problema. En Éxodo 20:17, el mismo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La avaricia está muy relacionada con los pecados sexuales. Una mirada lujuriosa nos puede llevar a cometer adulterio. Codiciar a una persona que no es nuestra pareja, nuestra esposa en el caso de los hombres, o el esposo en el caso de las mujeres. Tenemos el ejemplo más claro de David en 2 de Samuel capítulo 11, verso 2. ¿Recuerdan la historia del rey David, que una vez estaba en el patio de su casa y vio a una mujer bañándose, la deseó, obviamente fue tentado, y pues esa mirada, solo esa mirada con codicia, lo hizo caer en una serie de pecados, no uno solo, una serie de pecados, que al final terminó llevándolo al asesinato del hombre con el que esa mujer estaba casada. Hubo adulterio, hubo mentiras, hubo encubrimientos, hubo una multitud de pecados y terminó en un asesinato. Con este ejemplo podemos ver que todo pecado sexual va acompañado también de la avaricia. Y no solamente es un pecado sexual, es una multitud de pecados. La impureza sexual nos puede arrastrar a una perdición muy, muy grande. Nuestro texto dice que este tipo de cosas ni aún se deben de nombrar entre nosotros. ¿A qué se refiere? No quiere decir de que no podemos hablar sobre la sexualidad en sí. No está prohibiendo, porque entonces Pablo se estaría autocontradiciendo él mismo, porque él está hablando de esto. A lo que está hablando es, de hecho, hermanos, es que por mucho tiempo ya hay sectores del cristianismo que lamentablemente piensan que hablar de la sexualidad es pecado. A lo que se refiere es que la Escritura no está prohibiendo que se hable de esto. De hecho, los predicadores deben predicar y enseñar muy firmemente y fielmente sobre esta temática, de que la pureza sexual es algo muy importante para Dios. Nosotros también debemos aconsejar a nuestros hijos con mucho respeto sobre el tema, porque se presta mucho a la vulgaridad, pero se debe de tocar ese tema con nuestros hijos y nos podemos aconsejar unos a otros sobre los peligros que hay sobre los pecados sexuales. Sí podemos hablar de ello. Debemos advertir, debemos de llamar la atención si vemos que alguien está en peligro. De hecho, hermanos, una de las reglas muy grandes, y sí, yo creo que todos la saben, es que un hombre no puede estar a solas con una mujer en un lugar en privado. ¿Está mal? ¿Es pecado? No, no es pecado, pero es una bandera roja que debemos levantar, porque ese tipo de acciones que son inocentes podrían llevar a una tentación a uno de los dos para entrar en un pecado sexual. Así que si ustedes, hermanos, se encuentran en esa situación, por eso, hermanos, no deberían de estarse llamando por teléfonos hombres con mujeres, a no ser de que sean jovencitos que están tratando de tener una relación, que les va a llevar, por supuesto, al matrimonio. Que no estén jugando nada más con esas cosas. Pero hay que tener mucho cuidado en estar a solas mujeres con hombres, porque muchos han caído en esto. Lo que quiere decir entonces es que no exista entonces ni siquiera en pensamiento ni en palabra un solo pecado sexual entre los hijos de Dios. Que ni siquiera se mencione de que alguien está siquiera considerando la idea de cometer un pecado
sexual como conviene a santos. Porque somos santos. Los santos no son las imágenes que tiene la Iglesia Católica que les prenden veladoras, ni son los muertos que están en el cielo. Todo hijo de Dios es un santo. Y lo que quiere decir es que nosotros, en el momento que creímos en Cristo Jesús, fuimos cortados del mundo y separados para Dios. Somos separados del mundo. Ahora, por esa misma razón, ya no deberíamos de tener pensamientos ni acciones como los que no son santos, como los que no son hijos de Dios. Porque ya somos de Dios, le pertenecemos a Él, fuimos separados para Él. Somos llamados, hermanos, para vivir procurando la santidad. Esto podría resultar contradictorio para muchos. De una forma, en Cristo ya somos santificados, separados para Dios, ya delante de Dios somos santos, los santos de Dios, pero también hay una responsabilidad de parte nuestra de buscar y procurar la santidad personal de vida, vivir en santidad, mientras nos encontramos en este cuerpo. En el verso 4 continúa el apóstol Pablo que también debemos apartarnos de palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y esto habla de una conversación sucia o vulgar, una conversación de palabras deshonestas, palabras vulgares que tienen connotación sexual o de sensualidad o de morbo. Necedades, la palabra necedad es hablar sandeces, un lenguaje tonto, y este es el significado, disculpen la palabra, tonto o estúpido. Es una persona que usa ese tipo de lenguaje, procede de un lenguaje, de hecho tiene la idea de un lenguaje de un borracho que tiene boca de alcantarilla. Ese es el sentido de esa palabra, de palabras necias, palabras sucias. Las truanerías es algo muy en lo que nos podemos identificar por causa de nuestra cultura. Tiene que ver con el doble sentido. Es el lenguaje que tiene la habilidad de cambiar las cosas. Que cualquier conversación normal y sencilla, hay personas que tienen la habilidad para traer una connotación sexual y de doble sentido, vulgar o de albur, como dicen algunos. Hay personas que son muy hábiles para eso. Dicen que los mexicanos son muy buenos para eso, a mí me han platicado. Es el doble sentido. Ya el apóstol Pablo nos había hablado en el capítulo 4, desde el verso 25 en adelante, que desecháramos las mentiras, los gritos, la ira, las envidias, las maledicencias, todo ese tipo de cosas, y estaba relacionado a que desechemos todas esas cosas, hablando un lenguaje, o más bien que cuidemos nuestra manera de comunicarnos con los demás. Pero en este momento nos dice que nos apartemos de la conversación que es más sucia y vulgar, las conversaciones vulgares con lenguaje obsceno, lujurioso y morboso. Y esto, hermanos, no quiere decir que los cristianos somos aburridos, que no podemos tener sentido del humor, pero sí lo que quiere decir es que ni siquiera se mencione en medio de nosotros de que nosotros estamos hablando vulgaridades que lleven connotación sexual. Eso no debe existir como conviene a santos. No debe existir entre nosotros. Más bien nuestras palabras deben de estar llenas de acciones de gracias. Acciones de gracias a Dios. Y esto contrarresta completamente todo lenguaje vulgar, ofensivo y sucio. Pero si alguien dice que es cristiano
y no pone atención a estas cosas, hermanos, hay un peligro muy importante de que esa persona no sea cristiano verdaderamente, que no sea un hijo de Dios, que esa persona no conoce a Dios y esa persona, si llega a fallecer, aunque vaya todos los domingos a la iglesia, pero que no ponga atención a estas cosas, es muy posible que cuando muera va a ir al infierno si no se arrepiente. En el verso 5 el apóstol Pablo hace una severa advertencia. Más que una advertencia, es una afirmación. Y esto es palabra de Dios. Verso 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Más claro que esto no puede ser, hermanos. Esto no necesita ni siquiera interpretación. Este es un lenguaje bastante específico. Y cuando dice, porque sabéis esto, no solo habla de que ustedes ya lo saben, sino pueden estar seguros de esto. Esa es la idea que tiene, que ninguno, ni siquiera uno, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, y ahora incluye la idolatría en el conjunto de pecados que está describiendo. Porque la idolatría, hermanos, no es más que poner a alguien o a algo más alto o en alto estima que a Dios. Poner la confianza en esa persona o poner nuestro amor en esa cosa o persona. Eso es la idolatría. Y cuando nosotros ponemos el placer y los deleites antes que a Dios, estamos poniendo a los pecados sexuales como nuestro ídolo. Porque le estamos dando rienda suelta a algo que sabemos que desagrada a Dios y nos es entonces más importante que Dios ese pecado. Afirma que cualquiera que viva de esta manera, indiferente a estos mandamientos, muy seguro no es un hijo de Dios. Muy seguro esa persona no es cristiano, muy seguro esa persona no va a ir al cielo cuando muera, si no se arrepiente. No está hablando de personas que ocasionalmente han caído en una situación de pecado. El creyente verdadero también comete pecados, claro que sí, pero el creyente verdadero tiene una lucha constante en contra del pecado. Todos, sin excepción alguna, en cualquier área, ya sea en una o en otra, estamos luchando contra el pecado. Somos tentados constantemente a caer en pecado. Pero hay una diferencia entre un creyente verdadero y uno que dice que lo es, pero que no, verdaderamente no lo es que el creyente verdadero se duele cuando comete pecado. Un creyente verdadero dice como Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero una persona que cree que es creyente, una persona que está engañándose a sí mismo porque un día hizo una oración o porque alguien le dijo que es cristiano y que Dios lo usa mucho o cualquier cosa, pero que vive indiferentemente a los mandamientos de Dios, que se engaña a sí mismo, esa persona no le importa el pecado. Esa persona sigue deleitándose en el pecado. Esa persona se siente con una necesidad constante de seguir pecando y no le importa alejarse un día del pecado. El creyente verdadero, el creyente genuino, cuando peca, se siente miserable. El creyente genuino no es perfecto. Nadie lo es. Solo hubo uno que es perfecto y ese es el Señor Jesucristo. Pero el creyente genuino se siente tan miserable consigo mismo porque ha defraudado a Dios, porque ha entristecido al Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. El verdadero creyente, hay una lucha, hay una guerra que no tiene que ver con los demonios, hermanos.
No es nuestra lucha y nuestra guerra constante, no es estar gritándole a los demonios, maldiciéndolos, ni agarrándolos a golpes, ni insultándolos. Es nuestra lucha interna con nuestros deseos que todavía batallan contra nuestra alma. Esa es la genuina lucha del creyente. En el libro de Gálatas capítulo 5, verso 16, el mismo apóstol Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y fíjense con esto, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes? Los que practican estas cosas. Y aquí no está una lista completa de obras de la carne, pero cuando una persona, hermanos, vive de esta manera constantemente, sin pesar alguno sobre este tipo de comportamientos, lo que dice la palabra de Dios, que este tipo de personas no heredarán el reino de Dios, no son hijos de Dios. No es que perdieron la salvación, no es de que un día la tuvieron y luego la pierden, no, es que no son hijos de Dios y no van a ir al cielo si no se arrepienten. Pablo advierte en el verso 6 de Efesios 5, nadie os engañe con palabras vanas. Porque desafortunadamente, hermanos, y Dios que es sabio nos ha dejado esta palabra para que también en este tiempo nosotros pongamos atención. Desafortunadamente, hermanos, hay personas que dicen, no pasa nada. Tú estás bien con tu pecado. ¿Repetiste la oración y recibiste a Cristo en tu corazón? Entonces no te preocupes, tú eres salvo. Ya Cristo te perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Así que cualquier pecado que tú cometas no te va a llevar al infierno. Bueno, parte de eso es verdad, pero a medias. Porque si de verdad has creído en Cristo, vas a ver diferente el pecado. Si tú no ves diferente el pecado, deberías preguntarte verdaderamente si eres cristiano. Si alguien ve y piensa de esta manera, que no pasa nada con el pecado, así, descaradamente, debería preguntarse si de verdad es un hijo de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. No se dejen engañar por palabras huecas, vacías, que no tienen fondo, que no tienen contenido. Pablo hace la advertencia porque van a venir personas diciendo de que no pasa nada si tú vives de esa manera, pecando desconsideradamente. De hecho, no sé si alguno de ustedes lo ha visto o ha escuchado o les han platicado, pero hay personas que, usando el mismo ejemplo de David que pecó con Betsabé, lo utilizan para autojustificar sus pecados y decir, no, aquel santo gran hombre de Dios al cual Dios dice que era conforme al corazón de él, también él pecó y Dios lo perdonó. Bueno, es verdad. Pero hermano, esa enseñanza, esa historia, no está en la Escritura para que nosotros nos autojustifiquemos con nuestros pecados. Esa historia es para mostrarnos
mostrarnos que hasta los mejores hombres de Dios pueden pecar. Sí, claro que sí. Pero también, hermanos, que hay misericordia para el que el que verdaderamente se arrepiente. No vemos a David que después de que Dios lo reprendiera a través del profeta Natán hubiera cometido nuevamente ese pecado y viviera constantemente pecando de esa manera, robándole las esposas a los demás. No, Señor, eso no se vuelve a ver. Y aparte también lo que sí podemos ver, y eso ignoran estos fulanos que se autojustifican con esta historia, vemos que hay consecuencias que dejan el pecado. Murió una criatura que fue raíz de ese pecado. Dios no dejó que viviera. En su casa hubieron muchísimos problemas muy lamentables, de los cuales también estas personas no hablan de ello. Si una persona usa la misma escritura para autojustificar sus pecados, muy probablemente no es un hijo de Dios. Pero algunos insisten que Dios ya te perdonó todos los pecados. Mira, además no somos salvos por obras, sino por gracia. Bueno, eso es verdad, pero si piensan de esa manera, hermano, entonces posiblemente no son creyentes. No son creyentes verdaderos. Es verdad que somos salvos por creer en la obra de Cristo Jesús. No tenemos que agregarle obras nosotros para podernos salvar a nosotros mismos. Pero, hermanos, es verdad que el apóstol Pablo también dice que por estas cosas el juicio de Dios viene contra los hijos de desobediencia. Así que no sean partícipes con ellos. Esa es la advertencia. Nosotros que somos hijos de Dios, sabemos que el juicio de Dios va a llegar tarde o temprano. Va a llegar tarde o temprano. Ese juicio de Dios del cual Cristo ya nos ha librado. Pero si nosotros vivimos descaradamente con el pecado, viviendo de manera pecaminosa, lo más probable es que tal vez no somos hijos de Dios y estamos siendo partícipes con aquellos que no han sido salvados. Así que nosotros no debemos ser partícipes con ellos. En 1 Corintios capítulo 6, que fue parte de los versículos que nosotros, con los que abrimos el servicio, hermanos, 1 Corintios 6, del verso 12 en adelante, dice: todas las cosas me son lícitas. Y esto es una verdad. Dios nos ha dado libertad en Cristo. Pero mira lo que dice Pablo: mas no todas convienen. Es verdad que hay mucha libertad en Cristo, pero hay muchas cosas que a nosotros, como hijos de Dios, no nos convienen practicarlas. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay pecados, hermanos, de la mente, especialmente los pecados sexuales, que nos pueden atrapar severamente y no podríamos escapar de ellos. Hay personas que han quedado esclavizadas en la pornografía y terminan cometiendo las peores barbaries porque no tuvieron dominio propio. ¿Tenemos libertad para ver? Sí, pero no podemos, no nos conviene ver cualquier cosa, porque va a enfermar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. No podemos nosotros usar nuestro cuerpo de manera pecaminosa, porque nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros, les pertenece a Cristo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo con ella
es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán uno sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Lo que nos manda Dios es que huyamos, que escapemos, porque son pecados, hermanos, que nos pueden esclavizar, que pueden destruirnos, no solo a nosotros, sino a todos los que nos rodean. De hecho, hermanos, nosotros debemos de tener conciencia que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Segunda de Corintios 5:15 dice que Cristo murió y murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera, hermanos, que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Cristo. Así que debemos vivir para la gloria de Dios, para Cristo mismo, ya no para nosotros mismos. Y finalmente, hermanos, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 1, el apóstol Pablo también dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Verdaderamente no tenemos con nosotros al apóstol Pablo, a Timoteo y a todos enfrente de nosotros para poder imitarles, pero tenemos la palabra del testimonio de cómo estos hombres vivieron sus vidas. Y los mandamientos que Dios inspiró para que ellos escribieran y nos dejaran como testimonio para que nosotros imitemos ese carácter. Y sobre esto nosotros debemos abundar más y más. Porque ya sabéis, dice el verso 2, que qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es que hagan milagros. ¿Dice así? No. O que vayan para las naciones a hacer profecías y milagros. ¿Dice eso? Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La pureza sexual, hermanos, es importante para Dios y es de gran beneficio para nosotros y para nuestra familia y mucho más para la familia de la fe. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender estas palabras y sobre todo que nosotros podamos vivir en pureza sexual. Oremos a Dios. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque una vez más nos has compartido tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra se quede grabada en nuestro pensamiento, en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Que saliendo de aquí, Señor, podamos meditar en ella. Que cada vez que nosotros estemos expuestos a esas imágenes que constantemente están en la televisión, Señor, a la forma de vestimenta que hay en el mundo hoy en día, Señor, que puede provocarnos esos instintos mundanos, Señor, cuando estamos allá afuera. Que nos ayude, Señor, a mantener la cordura siempre, el dominio propio, el respeto a ti, Señor, la reverencia, también a nuestro propio cuerpo, Señor, porque ya te pertenecen a ti, Señor. Que sepamos tener a nuestras esposas, Señor, en santidad, en honor, en respeto, Señor. Que podamos nosotros mantenernos en pureza sexual, Señor. Que tengamos esa conciencia de ello, Señor. Que nos apartemos de fornicación. Que no se mencione en nosotros ninguna impureza, ninguna lascivia, ni siquiera chistes obscenos, Señor, en medio de nosotros. Ayúdanos a ser conscientes de ello, Señor. Que no participemos en conversaciones sucias, ni en miradas, Señor, lascivas.
Ayúdanos, Señor, a mantener la pureza sexual, no solo en nosotros los hombres, que aparentemente somos los más tentados en esa área, sino también tenemos entendimiento que muchas mujeres a veces fantasean con cosas que ven en la televisión, Señor. Ayúdanos, Señor, tanto hombres como mujeres, a mantenernos en santidad, a andar en amor, a vivir como hijos de luz, a no hacer partícipes, Señor, como los gentiles que no conocen a Dios, sino que nos mantengamos en pureza, en santidad, buscando siempre, Señor, lo que es agradable para ti. Ayúdanos a conservar ese pensamiento, esa motivación, que no lo hagamos para vernos nada más bellos y aceptables ante los demás, Señor, sino que lo hagamos siempre para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.